de esta carta preciosa o de esta epístola. Vamos a comenzar a ver el capítulo número 2 a partir de ahora. Ya vimos el capítulo número 1, ahí pudimos ver 8 mensajes. Y como habíamos dicho, el apóstol Pablo quiere ir a Roma, quiere llevar el evangelio, quiere llevar la justificación por la sola fe, pero antes de eso, en Romanos capítulo 4 va a comenzar a explayarse, de 3:20 mejor, comenzar a explayarse acerca de la justificación por la sola fe, pero antes él tenía que dejar a todas las personas como son en pecado, todos bajo pecado, y lo que él viene haciendo. Entonces, después de hablar de que en el evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá, de Romanos 1:18 hasta Romanos 3:20 está hablando acerca del pecado, y la idea es dejar a todos culpables, como es mi título del mensaje de esta noche. Todos somos culpables, todos somos culpables. Romanos capítulo 2 versículo 1 al 4, aunque hace 8 días, hermano, terminando Romanos 1, fue impresionante hablar esa lista de pecados y como 3 veces veíamos que Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a una vida totalmente contaminada. Y ahora va a seguir hablando, obviamente. Romanos capítulo 2 del 1 al 4, vamos a mirar solamente hoy estos 4 versículos de la escritura, donde dice así: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero permítame, yo lo leo también en la Nueva Versión Internacional, leemos de esta manera: por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarle al arrepentimiento? Mis hermanos, estos versículos nos hablan o nos quieren mostrar el peligro que hay, sobre todo en el pueblo judío y digamos, ¿por qué no en el pueblo cristiano evangélico?, de pensar que por tener cierto conocimiento de Dios o llevar una vida moral o una vida religiosa, de alguna manera vamos a escapar del juicio de Dios. Recuerda que el apóstol Pablo está mostrando toda la contaminación, la maldad, la depravación de los gentiles. Y en el capítulo 2 va a comenzar a hablar de la depravación acerca de los mismos judíos. Porque es fácil culpar a los demás al juicio de Dios después de haber supuestamente, entre comillas, tener un buen comportamiento, haber tenido un buen comportamiento. Ahora, cuando uno lee el capítulo 1 y voy a leerlo desde el 28, y hay personas que dicen, bueno, hace 8 decíamos, nosotros éramos como ellos, pero salimos. Ahora, los judíos fácilmente pudieran decir, es que nosotros no somos así, los gentiles son así, nosotros no. Voy a leer otra vez a Romanos 1, versículo de 28 al 32, mire cómo dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Fácilmente los judíos iban a decir, bueno, nosotros tenemos en cuenta a Dios, eso es para ellos. Dice, para hacer cosas que no convienen, y luego dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia,
quienes habiendo entendido el juicio de Dios, note que él sigue hablando ahora del juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fácilmente después de esta declaración, los judíos podían decir, bueno, pero esos son ellos. Fácilmente después de leer esta declaración, muchos religiosos, moralistas pueden decir, bueno, pero yo no, esos son ellos. Entonces es la razón por la cual ahora el apóstol Pablo tiene que en el capítulo 2 decirle, pero espera un momentico, porque todos estamos bajo el juicio de Dios, porque todos somos pecadores, porque todos somos culpables. No vaya a pensar que solamente son esas personas que rechazan a Dios, esas personas que se han metido tanto en los pecados que están mencionados aquí. Decíamos que eran 21, por lo menos 21 nombrados acá. Esos son ellos, yo no soy así. No sé si a usted le ha pasado, a mí me pasaba antes. Ahora ya no, yo antes decía no, pero ellos. Yo no soy fornicario, yo no soy ladrón, yo no soy asesino, yo no engaño, yo no miento, y fácilmente pensamos que son los demás y nosotros no, y hay un error o un peligro muy grande. Entonces, como la gran mayoría pensaban que se podían ganar el favor de Dios con sus obras, precisamente, y ya habíamos dicho que Gálatas, estamos hablando de Gálatas, estamos viendo el judaísmo, los judaizantes, que están diciendo, no solamente es Cristo, hay que ponerle buenas obras. Y la mayoría de las religiones, ¿qué es lo que dicen? Los musulmanes, por ejemplo. No, nosotros ganamos la entrada al cielo haciendo buenas obras, siendo religiosos. Esa es la idea. Entonces, como la gran mayoría piensan de esa manera, que guardando la ley, haciendo buenas obras, entonces el apóstol Pablo los va a culpar, y él va a dar, o por lo menos yo encuentro acá, que da 4 razones de por qué todos somos culpables. 4 razones. La primera, el versículo 1, la encuentro acá, porque todos hacemos lo mismo. Porque todos hacemos lo mismo. ¿Por qué todos somos culpables? Tanto judíos como gentiles. Porque hay una razón, todos hacemos lo mismo. Versículo 1, por lo cual eres inexcusable, es decir, no tienes excusa, oh hombre, y ahí encierra toda la humanidad. Por eso dice, quien quiera que seas. Tú, que juzgas. Cualquier hombre que juzga, porque el punto acá es que cuando una persona juzga, es porque ellas creen que lo que la otra persona está haciendo, ella no lo está haciendo, y esa es la razón por la cual se juzga. Entonces dice, quien quiera que sea que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Mire, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es decir, mira, ese pecado de fulano de tal, pero es que él también está practicando el pecado. La Nueva Versión Internacional dice, por tanto, no tienen excusa. No tienes excusa. ¿Quién? Tú. Quien quiera que seas, cualquier persona. Y otra vez, como estamos viendo los dos grupos, no hay más, gentiles y judíos. No hay más, quien quiera que sea. Cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Como practica lo mismo, entonces también hay una condenación para usted. Por lo cual, y esa palabra por lo cual se refiere entonces a todo lo que ha venido diciendo en los versos anteriores, desde el versículo 18 hasta el versículo 32, no tuvieron en cuenta a Dios, no le glorificaron, conociendo la verdad, no le dieron gracias, se extraviaron, entonces por eso Dios los entrega. Entonces, por lo cual, es decir, como una consecuencia de todo eso, entonces ahora Él va a hablar de esa primera parte. Todos somos culpables. Ahora, estos judíos se creían más morales que los gentiles. Recuerden que los judíos siempre se creían el pueblo especial, y ellos veían a los gentiles así como si no fueran pues personas inclusive. Y la confianza entonces que tenían en ellos mismos, uno la puede ver en Lucas 18, 9 al 14, que lo conocemos, pero déjenme, yo lo leo. Siempre que leo esta parábola, algo aprendo acá. Lucas 18, 9 dice así, a algunos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Ven? Confiaban en sí mismos como justos. Y esa confianza en sí mismo otra vez es cuando uno está mirando a los demás y uno dice, no, pues yo no soy así, no, yo no soy así. Es decir, uno comienza como a irse levantando porque ve a los demás fallando.
Por eso el Señor dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Note esa expresión, no oraba a Dios, oraba consigo mismo. Terrible. Es decir, cuando tú y yo vamos a orar, hermanos, tenemos que estar tan certeros de que en verdad estamos orándole a Dios. Por eso dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿a qué tipo de fe se refiere acá? Bueno, ahí dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Imagínese usted orarle a Dios sin pensar que existe, sin pensar que le hay, o que de pronto que no le está poniendo cuidado. De pronto lo hacen de una manera religiosa porque es la costumbre orar, pero no están hablando directamente con Dios. Entonces este hombre era así, dice que él oraba era consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. y luego lo señala. ¿Quiénes son los otros hombres? Son ladrones, injustos, adúlteros. Es decir, yo no soy así. Gracias, Señor, porque yo no soy como ellos. Ni siquiera dijo, Señor, porque me sacaste de ahí, no, sino que, Señor, no soy como ellos. Entonces, ¿quién es? Dice, ni aún como este publicano, porque hay un publicano al lado orando, ni aún como este publicano, dice. Y luego el publicano ora de esta manera: estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Mire lo que el Señor le dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿De qué manera llegamos a Dios? Ahora, haciendo un examen así muy rápido, usted puede decir: pero es que el publicano era un pecador y el otro no era pecador. ¿Cómo llegaba? Mire, hay 2 maneras de llegar, si es que llegamos, por lo menos de presentar la oración. Uno, creyéndose justo, una buena persona. Ahí está el fariseo, oraba consigo mismo: no soy culpable. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, él está diciendo: yo no estoy bajo el juicio de Dios. Dios me mira a mí. Sí, puede haber un juicio, sí, pero si hubiese el juicio, yo no estoy bajo ese juicio. Dios me va a mirar a mí, va a ver que yo no soy tan malo como va a mirar a ese publicano y a esos otros. Esos sí son malos. Ahí está el juicio, ahí está el juzgar a los demás para recibir un juicio propio. Y luego el apóstol Pablo en el versículo 1 dice: quien quiera que sea. Es decir, tú que juzgas, quien quiera que sea. Abarca a todos los moralistas, digámoslo, de las distintas religiones, porque ellos creían que con su conducta prácticamente, o con su moralidad, eliminaban el pecado delante de Dios. Esto es impresionante porque precisamente se está levantando, y siempre se han levantado, personas que están creyendo en el universalismo. Decir, Dios es muy bueno, Dios realmente no va a hacer nada, al final lo va a perdonar a todos. No hay pecado tan grande que pueda desagradar tanto a Dios como para enviarlo a un infierno. No importa entonces el nivel de pecado que hayamos cometido, Dios de alguna manera lo va a perdonar porque es un Dios de amor. Por eso Pablo dice: mira, cualquiera que sea, es decir, aquí los está poniendo a todos, sean religiosos, sean judíos, sean gentiles, no van a escapar al juicio de Dios. Tú que juzgas a otro, cualquiera que sea. Y mire lo que dice Romanos 9, aunque vamos a llegar a más adelante, pero Romanos 3, 9 al 18. ¿Por qué las personas no pueden descansar en una conducta propia, una moralidad propia, o en unas buenas obras, o decir que ellos guardaban la ley y que Dios de alguna manera los va a mirar? ¿Qué es lo que dice el católico? Se peca, se reza y se empata, ¿verdad? Entonces no importa si peco mucho, pero si rezo mucho, Dios ya va a ver eso, y yo ya no voy a estar bajo el juicio de Dios. Pero trasladémoslo a los cristianos. Yo soy fiel, bueno, no voy tanto a la iglesia, pero voy de vez en cuando. Dios ha de ver eso. Romanos 3:9. ¿Qué pues?
Somos nosotros mejores que ellos, no es lo que está diciendo, y aquí le dice a los judíos. Cuando lleguemos ahí vamos a ver que le está diciendo a los judíos, bueno, judíos, nosotros entonces, porque recibimos la ley, que porque Dios nos llamó como un pueblo especial, que somos mejores que ellos, que los gentiles, dice, de ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, y si están bajo pecado, están bajo el juicio de Dios. Como está escrito, no hay no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios, pero van a la iglesia, pero no buscan a Dios, pero tienen una religión, pero no buscan a Dios. La Biblia dice, si alguno está en la iglesia, es nueva criatura, si alguno está en Cristo, es en Cristo, la palabra en es dentro de, si está dentro de. Entonces dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida y debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Cuándo sabemos que hay temor de Dios, hermano? Cuando nosotros siempre evitamos pecar, evitamos, hermanos, ir en contra de la voluntad de Dios, en este caso, de guardar su palabra. Entonces, quien quiere que sea, tú que juzgas y haces lo mismo. Entonces, la ley, hermano, no justifica, porque al quebrantar un punto, dice la Escritura, que se quebranta todo, es decir, nadie está exento de quebrantar la ley. Ese es el punto donde dice, tú eres inexcusable, tú que juzgas, pero haces lo mismo. Otra vez, hermano, y ahí es donde está la medida que tenemos que medirnos primero a nosotros, porque somos, y lo voy a leer ahora, pero somos muy expertos a medir a los demás, pero no a nosotros. Es decir, o nosotros nos medimos de una manera diferente, ¿verdad? Santiago 2, 8 al 11, él nos dice entonces allí, nos dice, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, hermanos. Ahora que estamos viendo el decálogo o la ley, es impresionante, pero la ley es compacta. A ver si de pronto es una sola. Es decir, uno puede ver los 10 mandamientos, ¿no? 2 tablas. Y uno puede decir, bueno, pero pero el otro. No, Dios ve la ley como una sola íntegra, totalmente. Por eso mire lo que dice Santiago 2, 8. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis asesión de personas, que era lo que estaba pasando allá entre los ricos y los pobres, si hacéis asesión de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera, este es el punto, hermanos, nunca se le olvide, porque cualquiera que guardare toda la ley, ¿quién se apunta? Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, ¿qué dice? Se hace culpable de todos. Entonces usted puede, como decíamos la vez pasada, usted puede decir, yo no soy adúltero, ¿cómo que no? Yo no soy asesino, ¿cómo que no? Yo no soy ladrón, ¿cómo que no? Ya vio el sermón del monte, cómo el Señor lo aplicó, le dio la aplicación espiritual. Cuando usted lee el sermón del monte, usted se da cuenta que todos estamos ahí. No, yo nunca me he acostado con otra mujer, o la mujer, yo nunca me he acostado con otro hombre. Físicamente no, y en su mente. ¿Ve? Cualquiera entonces dice que guardar toda la ley, pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hermano, por eso la ley es compacta. Un puntico en el cual usted la ofenda, la daña toda. Somos culpables todos delante de Dios y quedamos bajo el juicio de Dios. Ahí es donde viene la gracia para nosotros, hermano. La gracia bendita viene ahí. Miren lo que Jesús lo dijo, y por eso en Mateo 5, Mateo 7, Mateo 7 del 1 al 5, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados,
porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esto es tremendo. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está dentro de tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo, hipócrita? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, este es el punto, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cuando dice aquí que no juzguéis para que no sean juzgados, está diciendo que que no debemos juzgar así como está el texto. ¿Cuál es el no juzgar aquí? Que yo le digo, estoy juzgándolo a él por mentiroso, pero yo soy mentiroso. Es decir, a eso es que no debemos ser juzgados, para que no seamos juzgados, porque con el juicio que yo doy, así mismo voy a recibir, con la vara que mido, con esa misma voy a ser medido. No es que no debemos ayudar, lo que el Señor aquí está diciendo es, bueno, si yo veo que mi hermano tiene una falta, ¿qué debo hacer yo primero? Mirar mi falta, mirar la mía, y cuando yo la veo, entonces, Señor, por favor, ayúdame, y la corrijo. Y cuando ya la corrijo, digo, ahora puedo ir y ayudar al hermano en su falta, y ambos somos corregidos. Esa es la idea. Sacar primero la viga de mi ojo, ahora sí voy a ver bien la paja del hermano y le voy a ayudar a sacarla. Ese es la manera de juzgar. La mejor manera de juzgar es así. Pero si yo trato de ayudar al otro, o le miro al otro su falta, su pecado, y no estoy mirando los míos, entonces yo no estoy emitiendo un juicio correctamente y yo voy a ser juzgado después. Esa es la idea que él está hablando acá. El pastor MacArthur aquí en este punto él dice lo siguiente. Dice, el mismo principio se aplica a los cristianos, tanto nominales como verdaderos, debido a que ellos tienen un conocimiento mayor de la verdad de Dios. Esto es impresionante. Hermanos, nosotros tenemos un mayor conocimiento de Dios y el juicio va a ser más severo. Dice que son más responsables por Él y más inexcusables cuando en su juicio propio juzgan a otros por medio de Él. Santiago dio una advertencia especial a quienes aspiran a ser maestros cristianos. ¿Alguien quiere ser maestro? Recordándoles que debido a su mayor conocimiento de la verdad de Dios, serán juzgados más estrictamente por Él. Santiago 3:1. El hecho es que los moralistas que condenan el pecado de los demás están llenos de sus propias iniquidades, las cuales deben ser juzgadas por el mismo criterio. Ahora, él dice acá al final, es una tentación universal exagerar las faltas de los demás al mismo tiempo que se minimizan las propias. Es una tentación universal, todos como que tenemos eso. Eso va dentro de nuestro ser. La falta de mi hermano es mayor y la juzgo, ¿verdad? Pero la mía siempre es menor y la puedo pasar por alto. Por eso siempre es bueno esto, póngase en el lugar de su hermano. Eso sería muy importante. Pongámonos en los zapatos de nuestro hermano. Cuando usted le ve una falla al hermano, en vez de emitir juicios de una vez, en vez de juzgar y caerle encima, pongámonos en los zapatos de él. No es que vamos a colitar su falta y su pecado, no, sino que vamos a meternos en los zapatos de él, a ver qué fue lo que pasó y a ver cómo lo ayudamos, por no caerle encima de una. Número 2, porque el juicio, ¿por qué todos somos culpables? Número 2, porque el juicio de Dios es porque el juicio de Dios sobre todos es verdadero, porque el juicio de Dios sobre todos es verdadero. Versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y la Nueva Versión Internacional dice allí, ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Por qué entonces, hermanos, todos somos culpables delante de Dios? Número 2, porque el juicio de Dios sobre todos es verdadero. Y entonces vamos a mirar unos versículos, por lo menos Romanos 3:4. Los judíos sabían muy bien el juicio de Dios contra los pecadores, que Dios juzgaría con verdad, ellos lo sabían claramente. Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz
y todo hombre mentiroso. Esto lo sabían los judíos, esto lo saben las personas. Cualquier persona que invoque a Dios, cualquier religión que tenga, ellos saben que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Romanos 9:14 dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. En Dios no hay injusticia, todo el mundo lo sabe, impíos o creyentes saben que en Dios no hay injusticia. El Salmo 9:4 nos dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Es decir, Dios a todos los va a juzgar con justicia. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Ninguno delante de Dios se puede excusar. Porque cuando Dios va a emitir un juicio sobre todos, a todos nos va a encontrar pecadores en la misma dimensión. Pero yo pensaba, dicen las personas, que el que mata a un niño, que el que asesina a una persona, que el que roba y mata, que el que viola, es más pecador que yo, que he ido a la iglesia todo el tiempo y he llevado los diezmos y las ofrendas todo el tiempo. Yo pensé que él era más malo que yo. No, un momentico. Dios, cuando emite el juicio, lo emite con verdad. Él es veraz, y cuando Dios va a juzgar a las personas, lo va a juzgar por su ley. Y por eso es muy importante que tengamos en cuenta eso. El que quebranta un punto de la ley se hace culpable de todos. Hermanos, en esta condición no hay esperanza. Nadie tiene esperanza. Todos somos culpables. No podemos en ese ir: ah, no, usted es mejor, no, usted es peorcito. No, hermanos, no. Hay uno solo, se llama Jesucristo, perfecto. Y Él vino a dar la vida por nosotros los culpables, por nosotros los pecadores, para sacarnos del juicio de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Muchos tienen una falsa esperanza entonces, pensando que Dios al final salvará a todos, que debido a su amor no puede ser tan severo. Sin embargo, Dios sacará todas las cosas a la luz para juzgar a cada uno, hermano. Esto es impresionante. No es que Dios va a llegar al final: no, le voy a salvar a todos y ya. No, Dios en ese día va a sacar lo que cada uno de nosotros hizo. Primera de Corintios 4, del 1 al 4, podemos leer lo siguiente allí. Así pues, miren lo que dice el apóstol Pablo: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Note la palabra administradores. Téngannos los hombres por administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores. Es decir, hay un requerimiento. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué el Señor exige fidelidad a las personas? Porque hay un juicio. ¿Por qué Dios exige que los administradores, hermano, todos los que Dios nos ha colocado en un nivel de autoridad o un servicio, se requiere que haya fidelidad? Porque Dios está mirando y está viendo lo que cada uno de nosotros hace. Sigue diciendo allí, y dice Pablo, el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. Bueno, hay algo, me puede juzgar, pero muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo a mí mismo. Note lo que está diciendo Pablo. Si vamos a un juicio real y él se mira, sí, claro, yo tengo muy poco de ser juzgado por ustedes o por un tribunal humano, y ni aún yo mismo me juzgo. Pero mire lo que dice el versículo 4. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, Pablo no tenía mala conciencia. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. ¿Vio? ¿Quién me juzga? Pero eso no quiere decir que yo me justifique por eso. Yo no puedo ser justificado, aunque yo sé que no he hecho las cosas malas, aunque no hay un tribunal que venga detrás de mí. Todos aquí podemos decir, a usted no lo está buscando las autoridades para llevarlo preso. ¿Por qué? Porque usted está bien, no hay ningún problema. No tiene quien lo esté persiguiendo, ni siquiera tiene culebras. ¿Culebras? O sí, yo no sé. Pero no nos están persiguiendo y dice, bueno, ¿y quién me puede juzgar? No hay tribunal, ¿quién me puede? Pero aún así, no por eso soy justificado. Y él lo entendía, ¿por qué? Porque aún así soy hallado pecador delante de Dios.
Aún así, soy culpable delante de... Ah, no, pero es que usted es un hombre de oración, usted es un hombre de ayunos, usted es un hombre que predica la palabra, usted es un hombre íntegro. No, Señor, no me puedo juzgar. No me puedo justificar. No se puede justificar. Pero luego dice, pero el que me juzga es el Señor. ¿Hay un juicio o no lo hay? Sí, Señor, el que me juzga es el Señor. Tal vez las personas no, pero el Señor sí tiene la autoridad para juzgarme. Hebreos 4:13. Ya me juzgó y me halló culpable. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Mire, hermanos, cómo termina. A los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tú y yo tenemos que dar cuenta. Ellos tenían que dar cuenta. Dice que todas las cosas están desnudas delante de él. Por eso, hermano, yo ahora entendí eso y dije, ¿para qué ser hipócrita uno? ¿Para qué? Tratar de quedar bien delante de la gente cuando delante de Dios no, porque Él un día nos va a decir, y si lo hace delante de todo el mundo, ¡qué vergüenza! Por eso tomemos el ejemplo de 1 de Samuel 16:7, 1 de Samuel 16:7, donde ¿se acuerda cuando Samuel va a buscar un hombre para el rey y va ante los hijos de Elí y le pasan los gigantotes y él dice ese, ¿se acuerdan? Pero lo que dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová no mira lo que mira el hombre. Eso tengámoslo claro. Dios no trabaja en las mismas dimensiones de nosotros. Él no mira como mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mío. Tú y yo miramos afuera, pero Dios mira adentro. Nosotros miramos y nos pueden engañar, hermanos. A usted le pueden decir tantas cosas aquí, y tal. Pero Dios es el que conoce el corazón. Por eso cuando las personas comienzan a llegar a la iglesia, yo que conozco un poquitico de esto, yo prefiero que esperen un tiempito, un añito, mucho, no sé, un tiempito. Porque hermano, el mismo que lo besa, lo puede traicionar. Y aún así, no hay garantía. No hay garantía de nada. Por eso, hermano, yo voy a poner un ejemplo ahora y no se me van a enojar. Muchos me dijeron, pastor, yo le ayudo a trastearle, pero al final no. Bendito sea mi Dios, hermano. Sí, sigo predicando mejor. Aquí no estoy que suelto porque estoy muy cansado, hermano. Gloria a Dios. Pero ya está aquí. Ya estamos aquí, sí, para la gloria del Señor. Número 3, hermano. ¿Por qué todos somos culpables? Número 3. Las tiré duro. Porque ninguno escapará al juicio de Dios. Hermano, versículo 3. Romanos 4:3. Ninguno escapará al juicio de Dios. ¿Por qué somos culpables? Número 3. Porque ninguno escapará al juicio de Dios. Versículo 3. ¿Y piensas esto, hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Otra vez repito. ¿Y tú piensas? ¿Estás pensando así, hombre? Note, tú que estás juzgando a los que hacen mal, pero tú vienes y haces lo mismo. Tú estás pensando que vas a escapar del juicio de Dios. Bueno, hay gente que piensa que sí. ¿Y por qué piensa que sí? Porque ellos están pensando que ellos son mejorcitos que los otros. La religión. La religión los opaca, porque como están haciendo algo, hermano, mire, por favor, si usted hace algo ahora, bueno, el hecho de que vino hoy, no sé, hizo algo, oró un poquito, y usted cree que eso ya... No, hermano, porque esas se llaman obras. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es confiar en la obra de Jesucristo. Y no más, ahí en la obra de Cristo nos va a confiar. Porque si no, entonces, aquí, con esto, mire, dice la Nueva Versión Internacional, ¿piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. Lo leo otra vez, la Nueva Versión Internacional. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios? Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos.
Ah, hermano, la vida cristiana es nueva criatura. La vida cristiana, hermanos, es que ya salimos de ese mundo pecador. Tiene que ser así, porque entonces ¿Cuál es la diferencia? no hay diferencia, no, y no solamente eso, sino el nivel de hipocresía que tenemos al estar en una iglesia reuniéndonos, diciéndole al mundo que somos diferentes porque aquí se alaba a Cristo, aquí Dios nos ha tratado, y ocurre que no. No, mi hermano. Pablo tiene que darles muy duro. La idea aquí, hermanos, es llevarlos a ahogarlos al punto de que digan: socorro, ayuda. ¿Dónde está la ayuda, hermanos? Cristo es la ayuda. Cristo es el salvavidas. Cristo es el que nos puede sacar de todo este enredo. Nosotros no podemos. Amén. Amén. Los judíos entonces se creían especiales y por eso pensaban que iban a ser librados del juicio de Dios. Sin embargo, esto era pura hipocresía. Les voy a mostrar cómo Jesús los trata. Mateo 23, 25 al 28. Bueno, lea todo Mateo 23. Pero mire estos versículos nomás. Mire: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robos y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera... Uy, esta es mucha acusación. Les dice: así también vosotros, está señalando, por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Yo en Tuluá hablaba, porque muchas personas dicen: uy, no, pero Pablo es muy duro cuando les dice torpes, necios, ignorantes. No, pero mire Jesús. Juan el Bautista les decía generación de víboras, y mire a Jesús, sepulcros blanqueados. Es un insulto. Eso es un insulto hoy día, hermano, hasta de pronto multa le pueden hacer por eso. Entonces Dios es el mismo, hermanos, no solo al dar la ley en el monte Sinaí, sino que también cuando entregó el Evangelio por medio de Jesucristo para que le temamos. Y quiero leer Hebreos 12, 25 al 29. Dios es el mismo en la ley y en la gracia. Algunos que pensaron que Dios era uno. ¿Se acuerdan del monte Sinaí cómo temblaba y humeaba? Y ahora vamos a leer un poco de eso. Estamos en la gracia, ya no es lo mismo, no. En la ley la gente temblaba, pero estamos en la gracia. Somos libertinos. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos 12, 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon los que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Y pone el ejemplo: la voz del cual conmovió entonces la tierra, es decir, en ese tiempo, pero ahora ha prometido diciendo: una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, es el mismo. ¿Cuál es, entonces, qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el Evangelio de la gracia entonces? Que Dios hizo un pacto eterno de redención, como ustedes lo están viendo en los videos, ¿sí o no? Y ese pacto eterno de redención era para salvar a la humanidad. En el antiguo pacto, la ley era dura, era fuerte, la gente temblaba, vino con muchas maldiciones, pero en ese tiempo estaban los corderos. Cada vez que la gente pecaba, había un cordero que tipificaba a Jesucristo. Hasta que llegó el verdadero cordero, que es el nuevo pacto, Jesucristo nuestro cordero. ¿Qué hizo Él? Vino y murió, precisamente para perdonar, para salvar a aquellos a los cuales la ley había condenado. Entonces, la ley y la gracia deben ser predicados juntos. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué es lo que hace? Condena a las personas como pecadoras y los deja bajo el juicio de Dios. Y luego viene la gracia, es que Dios envió a Jesucristo
y enjuició a Jesucristo por nosotros. La ira de Dios que debía caer sobre los pecadores cayó fue sobre Cristo, que fue el Cordero de Dios y murió para salvarnos a nosotros. Entonces ahora nosotros somos salvos, no haber podido cumplir la ley de Dios y quedarnos al juicio de Dios. Ahora viene el Señor y por medio de Jesucristo nos salva, pero Dios es el mismo, hermanos. Antes hay mayor temor para nosotros, como dice Gálatas, que pensamos que porque estamos en la gracia podemos ser libertinos. No, mi amado hermano, tú y yo que conocemos la reforma, que conocemos las doctrinas de la gracia, somos llamados a tener más temor y temblor delante de Dios por lo que estamos conociendo. Y el último para terminar, ¿por qué todos somos culpables y ninguno se puede quedar sin excusa? Versículo 4, porque no se aprovecha la oportunidad para el arrepentimiento. Esto lo voy a hablar más claramente dentro de 8 días, pero quiero dar una pincelada. A pesar de todo eso, mis amados hermanos, a pesar de que Dios los pone a todos bajo el juicio de Dios y dice todos son culpables, aún así hay una culpabilidad mayor, y esta es la culpabilidad mayor, que no se aprovechó la oportunidad que Dios le dio al hombre para el arrepentimiento. Versículo 4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Y esto va conectado con los versículos que siguen, pero dentro de 8 días lo seguimos. Dice la Nueva Versión Internacional, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Brevemente explico las palabras. O menospreciáis, es decir, la gente menosprecia la riqueza de su benignidad. La palabra benignidad viene de bueno, pero mire que dice riquezas, es decir, Dios es rico en bondad, hermanos. Pero la gente, ¿qué hace? La desprecia. Desprecia la riqueza de la benignidad de Dios. Desprecian la paciencia de Dios. Dios es paciente, como dice Pedro, y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, hay una paciencia de Dios, pero ¿qué desprecian más? La longanimidad. Y esta palabra, hermanos, es un aguante. Dice que es la diferencia entre la paciencia y la longanimidad, es que la longanimidad es una paciencia extrema, de aguante, que tú y yo no estamos ahí. Yo no sé si tú y yo tengamos la longanimidad, creo que más podemos tener la paciencia. La longanimidad no. Una resistencia de aguantar, hermano, que la tuvo solo Jesucristo. Pero aún dice, ustedes menosprecian la riqueza de la benignidad de Dios, menosprecian la paciencia de Dios, menosprecian la longanimidad de Dios, ignorando que su benignidad, es decir, Dios es tan bonito y tan grande, te guía al arrepentimiento. Es decir, hermanos, todas las cosas que Dios nos permite a nosotros es para guiarnos al arrepentimiento. Dios busca que las personas se arrepientan. Ahora Dios le ha dado una oportunidad a este otro sector de este barrio La Base. Ayer que salíamos, un señor primero del frente y ¿a dónde se van? Y luego una señora ahí, yo nunca fui al culto aquí, pero allá sí voy a ir, allá sí voy a ir. Yo lo único que digo es que fueron 10 años allá, hermanos, en esa cuadra, y lamentablemente no se arrepintieron ahí. Y hay oportunidad, todavía estamos cerca, y por aquí ahora Dios nos da la oportunidad. Ya la otra semana sacaremos folletos y comenzaremos a repartir por acá. Pero Dios está dando la oportunidad. Es más, cada vez que el Señor habla del pecado y está mostrando por lo menos la falta de esta gente, ¿qué les está mostrando el Señor? Oportunidad para que se arrepientan. Hermano, cuando usted ve un muerto aquí, algo allá, que muere la gente, son oportunidades para que la gente se arrepienta. Pero parece que no. Entonces, esta gente va a llevar un juicio más severo. Es decir, la culpabilidad es mayor. Pero nosotros, que estamos aquí ahora, que tenemos una oportunidad de conocer mejor al Señor, vamos a seguir igual. Por eso el creyente cada día, hermanos, el creyente cada día debe crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor, crecer en conocimiento y gracia. Es decir, cada vez que el Señor transforme más nuestras vidas para ser como Él quiere, porque si no es así, hermanos, ojo,
que allá vamos a dar cuentas. De dos maneras, pero la gente va a dar cuenta. Uno, van a dar cuenta y no tienen esperanza para la condenación. Nosotros vamos a dar cuenta ante el tribunal de Dios también, para ser recompensados, y de ahí en adelante el Señor va a ver qué va a hacer con nosotros, dependiendo de las oportunidades que Dios nos dio aquí en la tierra de servicio. Hermanos, Dios nos entregó este lugar. Aquí, mire, aquí cabe gente por todos los lados, hasta en esa pieza de allá. Fácilmente podemos tener, si arriba en el segundo piso me contaron, alguien dijo, esta casa está ungida. No sé cuántos años, si 10 años o 12 años atrás, arriba había un pastor y allá hicieron culto acá arriba. ¿Se imaginan? Ahora estamos nosotros acá. Y acá tenemos capacidad para unas 80 personas aquí poder. ¿Qué vamos a hacer, hermano? ¿Vamos a despreciar esta oportunidad que Dios nos está dando? No. Vamos a aprovecharla. Lo primero, viniendo, asistiéndonos, entregándonos, hermano, y compartiéndole a las personas, invitando a personas. Amén. Entonces, mire, todos estamos bajo el juicio de Dios. No hay manera de excusarnos. Todos quedamos en la condenación, pero gracias a la obra de Cristo. Amén. Gracias a Jesucristo. Y eso es lo que va a comenzar a hablar ahora acerca de la justificación por la sola fe. Bien, vamos a orar, hermanos, terminamos ahí.